Leyendo los comentarios de mis videos anteriores sobre Poppy Playtime, vi que muchos me pidieron abordar el tema del audio eliminado de Poppy, el cual, de confirmarse canon, nos estaría spoileando medio juego. Y aunque no lo incluyeron en la versión final y por lo tanto no es 100% canon, ya nos está dando una visión general de cómo es que el autor desarrollará el juego más adelante. En este video explicaré este tema sobre qué significa este audio y lo que representa dentro del juego, a lo que creé varias teorías como que nos cambiaron a Poppy y que nosotros somos el malo aunque sin darnos cuenta, ya que quizás estamos siendo utilizados para perfeccionar el prototipo. Por otro lado, les traigo una teoría tan loca como interesante que me han dejado mucho en comentarios. Y es que la mano que vemos del prototipo puede tener más que ver con la telaraña de lo que nosotros nos imaginamos. Incluso algunos la comparan con la beldam de Coraline. Estas dudas del fandom, así como otros misterios de Poppy Playtime, son de los que hablaré en este video. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Antes de comenzar te comento que si tienes dudas o misterios que quieres que aborde en próximos videos, te recomiendo a unirte al grupo de Facebook El Sombrero de Aluminio, grupo que creé para estar más en contacto con ustedes. Ahora sí, regresando al tema, comenzaré por hablarles de un cartel que podemos encontrar en la fábrica y es el cartel sobre los huérfanos. Aquí podemos ver al perro oruga maldito ese que dice estar hambriento por aprender. En una esquina se lee el siguiente mensaje dirigido a los empleados o a las personas que ingresaban al tour de la fábrica. Playtime Corporation alberga un programa de educación para todos los niños huérfanos afiliados a Playtime Corporation. Este mensaje es interesante, pero se vuelve muy turbio cuando escuchamos el audio de Poppy que no se incluyó en el juego. Y les dejo el audio junto a su traducción al español. You did it. Against all odds, you defeated Mommy, and you freed me once again. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I cannot let you leave yet. You have so much potential. I know you came to find the ones who had disappeared all those years ago. But they're gone. They've been gone for a long time. Terrible things have happened, and I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin? But you can fix everything. I see it inside you. This train is now heading towards Playcare. It's the best place to start looking. Escuchando esto se pueden sacar varias cosas, como que menciona que le han vuelto a liberar, ya que si bien a este punto la habríamos salvado varias veces, tanto de la caja como de Mommy, ella lo hace sonar como si lo hubiéramos rescatado en más ocasiones. Recordemos que cuando la salvamos, ella menciona que nunca ha conocido a nadie como nosotros, el jugador, y después se ríe, cosa que viniendo de una muñeca con vida a mí me da un mal presentimiento, el cual se vuelve más grande con el resto del audio eliminado, sobre todo donde menciona que somos perfectos y que no puede dejarnos ir, así como en la parte donde habla que algunos desaparecieron hace varios años y que han sucedido cosas terribles en la fábrica. Un dato que debemos tener en cuenta es que no menciona como tal que ella haya acabado con tanta gente. Si bien su frase es que existir como muñeca acabó con muchos, nunca dice que ella fuera quien los acabó, sino que ella es la causante de todo eso. Estas frases cuadran muy bien con el mensaje encriptado en las pantallas de muerte, sobre todo con el mensaje encriptado del segundo capítulo, del cual se pueden sacar dos mensajes diferentes. Uno que nos advierte que los juguetes tienen hambre y otro que dice que ellos perdieron la esperanza. Y teniendo en cuenta que ella menciona que han pasado muchos años y que ellos se han ido desde hace mucho tiempo, aquí podríamos interpretar que se refiere a los niños del orfanato, los cuales se usaban para los experimentos, y que si vamos por ellos ya no encontraremos a ninguno. Pero también podría significar que ya no queda una pizca de humanidad en los muñecos que ahora son. Para que quede un poco más claro, tengo la teoría que esta fábrica creaba Chokis, entre comillas.
Es decir, lograba meter la mente de un humano dentro de un juguete para volverlos más realistas. Pero sucedió algo como Chucky, que mientras más tiempo pasaba en el muñeco, más humano se volvía. Algo similar sucedería en esta fábrica, de ahí que en algunos momentos encontremos juguetes con sangre, señal de que eran prototipos que se estaban volviendo humanos. Aunque es posible que después de tanto tiempo siendo muñecos, al momento de darse cuenta de lo que los científicos les hicieron, perdieran esperanza al mismo tiempo que para subsistir ellos debían alimentarse de material orgánico. Aquí ya tendría sentido que Poppy menciona que existir como muñeca acabó con mucha gente. Esta frase la interpreto como que para su creación tuvieron que hacer muchos experimentos, pero también la interpreto como que para mantenerla con vida dentro de la muñeca se necesitó de mucho material orgánico. Es decir, que la alimentaban con los huérfanos y trabajadores de la fábrica hasta volverla perfecta. Sin embargo, recordemos que ella no es la única muñeca con vida dentro de la fábrica. Ahora aquí se pone bastante interesante. Y es que por alguna razón la mayoría creen que solo existe un Huggy Wuggy, una Mommy y una Poppy, por mencionar algunos. Siendo que cuando estamos atrapados en las tuberías salen chingos de Huggy Wuggies de colores tutti frutis. Y aunque son de diferentes colores, siguen siendo el mismo bicho. Eso sumado a que estamos en una fábrica me da a pensar que hay más juguetes repetidos. Es decir, quizás varias Mommies, quizás varios Kissimisis y varias Poppies. Este tema es muy interesante, ya que conociendo los juegos mentales de Mommy, en sus juegos ella no duda en ningún momento en hacer cambios o tratar de confundirnos, poniendo botones en lugares que no podemos ver. Por lo que no dudo que en algún momento nos cambiará la muñeca, cosa que ya expliqué en un video anterior, el cual recomiendo ver, ya que ahí abordo a fondo los motivos por los que creo que Mommy intercambió la mente de nuestra muñeca Poppy por la de otro juguete. Pero ¿por qué es que Mommy hace esto? La verdad es que Mommy podría estar protegiéndose a ella misma y a los demás juguetes de lo que existe más adentro en la fábrica. Por lo que es posible que nosotros seamos los malos de la historia y no lo sepamos. Hasta donde sabemos, nosotros entramos a la fábrica y a pesar de ser correteados por un muñeco con vida, seguimos adelante como si nada hubiera pasado. Esto hasta encontrarnos a Poppy, la cual después debemos rescatar de Mommy, pero aquí algo no cuadra. Mommy menciona que nosotros trabajamos en la fábrica. Habla sobre comernos si no obedecemos las reglas, está obsesionada con su papel de madre y al final grita de miedo, ya que en sus propias palabras le harán parte de él. Algo muy curioso viniendo de un juguete con vida que gusta de juegos mentales, pero si ponemos todo en perspectiva, y viendo que donde Poppy estaba había advertencias, lo más posible es que no debimos haberla sacado de ahí. Por las frases de Mommy, ella tiene miedo y está encabronada, furiosa porque no la toman en cuenta como ella sí hace con su papel de madre, pero al mismo tiempo ella tiene mucho miedo de algo más. Podemos saber que no le teme a Poppy, ya que literal se la llevó en un momento, así como que tampoco nos teme a nosotros, el jugador. Así que es fácil concluir que se refería al prototipo. En las cintas VHS podemos ver que el prototipo era solamente una mano, pero después de que el científico desaparece, el prototipo ahora tiene huesos humanos en su cableado. La conclusión es que se mejora con sus capturas, y Mommy al estar atrapada y al nosotros acabar con ella, la convertimos en un blanco muy fácil para él. Pero sabemos que hasta aquí solo actuábamos en defensa propia. La verdad es que sí, aunque estamos olvidando lo que representa nuestro camino por la fábrica. Y es que para avanzar debemos abrir puertas y eliminar enemigos, los cuales bien pudieron ser un medio de contención contra el prototipo. Aunque sabemos que solo es una mano, la verdad es que cuando los científicos hablan sobre él mencionan que es inteligente y que tiene ciertas capacidades, cosa que dudo hayan concluido con solo una mano, por lo que las demás partes deben estar en algún lugar dentro de la fábrica, siendo que tuvo que ser destruido y ahora busca repararse usando todo lo que se le atraviese, muñecos, humanos, huérfanos, etc. Es debido a esto que el que Poppy nos esté llevando más adentro de la fábrica podría estar contribuyendo de cierta forma al perfeccionamiento del prototipo. Esta frase de perfeccionamiento le hago mucha énfasis, ya que Poppy menciona en múltiples ocasiones que nosotros somos perfectos.
Por lo que en conclusión, nosotros no somos malos, pero nuestras acciones podrían ayudar al perfeccionamiento del enemigo principal. Hablando un poco más sobre el prototipo, muchos me mencionaron que parece que es la Beldam de Coraline. Esto debido a la forma de la mano, que también parece agujas. Y siendo que este capítulo se llama Volar en la red y que vemos telarañas, podría tener algo de sentido. No el que sea la Beldam de Coraline, sino que el prototipo haya creado esas telarañas, o al menos mandado a crearlas. Lo más común es que creas que estas cosas las puso Mommy, ya que ella parece ser una araña, y a pesar de que no descarto esta idea, también les agrego que podrían tratarse de trampas del prototipo, las cuales están para alcanzar alguna pequeña presa, como lo podrían ser los juguetes con sangre que vemos aplastados por toda la fábrica, los cuales por su pequeño tamaño serían presas fáciles para alimentar de poco a poco al prototipo. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que nos cambiaron a Poppy y no nos dimos cuenta, o que nosotros somos el malo sin saberlo? Me interesa mucho leer tu opinión en los comentarios. En mis siguientes videos hablaré sobre quién podría estar detrás de Poppy y el prototipo, ya que me han pedido hablar sobre la familia del fundador de la compañía. Recuerden que si tienen teorías propias o quieren pedirme que aborde algún tema, pueden unirse al grupo de Facebook El Sombrero de Aluminio y así estar más en contacto. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que en verdad son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.